Radio Red, una mirada diferente. Bueno, ustedes escucharon aquí en Radio Red muchos detalles sobre el inicio del proceso de esterilización de los hipopótamos que trajo Pablo Escobar en la década de los 80, que se reprodujeron en la zona del Magdalena Medio y que se han convertido en todo un enigma, un reto para los expertos, para los especialistas. Se ha mencionado incluso el término eutanasia ética para cerca de 169 ejemplares de esta especie que se convirtió en invasora, afectando el ecosistema de la zona. También se ha hablado de la necesidad, por ejemplo, de esterilizarlos. Pero surgieron muchas inquietudes ese día. No sé quién planteó aquí en esta mesa. Vlado. Incluso fue Vlado. Sí. Si incluso la carne de hipopótamo se podía consumir. Sí. Y nos dimos cuenta de que sabemos muy poco de los hipopótamos. Queremos aprender más de los hipopótamos, de esta especie que no es precisamente una especie típica de Colombia, de esta zona del mundo. Nos acompaña el biólogo Enrique Cerda Ordóñez, que es magíster en conducta animal y profesor asociado de la Universidad Nacional. Profesor Cerda, buenos días, bienvenido a Radio Red, una mirada diferente. Profe, listo a responder las preguntas. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos comenzar por algo que nos llamó muchísimo la atención cuando se conocieron los anuncios en relación con estos hipopótamos, y es la gran cantidad de recursos que se deben acopiar para poder llevar a cabo esta tarea, bien sea de eutanasia o bien sea de esterilización. ¿Por qué es tan complejo adelantar estas dos labores, bien sea la eutanasia de un hipopótamo o la esterilización, y sobre todo tan costoso? Pues la eutanasia es lo más barato, es poner una bala en un rifle y dispararla. Eso es lo más barato que hay. ¿Y así se le aplicaría eventualmente la eutanasia a un hipopótamo? Bueno, no, pues la verdad yo no defiendo esa posibilidad, yo soy biólogo, yo defiendo la vida y no la muerte. Entonces, pero digamos, si estamos en cuanto a costos, obviamente pues matar es lo más barato, por eso es que en Colombia somos expertos en estar matándonos. Sí. Pero digamos que la esterilización es posible, ya existen las técnicas para hacerlo, ya tenemos veterinarios expertos en esterilización de estos animales. Lo que pasa es que eso sí no es muy barato. Esterilizar un animal de eso es costoso, pero es posible. Ya mientras esté la técnica y estén los expertos, la esterilización es totalmente posible. Claro, y señor Cerda, entonces, ¿cuál sería una buena alternativa para el control de esta especie que obviamente no es nativa del país? Otra alternativa que no sea la eutanasia. Sí, pues hay varias alternativas que ya se han planteado. Lo que pasa es que no ha habido el interés político y eso para hacerlo. Uno, obviamente, es la eutanasia. La eutanasia es la esterilización. Es una. Lo otro es sacar los animales, capturarlos y sacarlos. Hay varios sitios en la India y en México que están interesados, son centros de refugio para estos animales, están interesados en llevárselos para allá. Y no entiendo por qué, inclusive ellos se han ofrecido a pagar los costos del transporte de estos animales. Entonces no entiendo es por qué el gobierno se ha demorado tanto en autorizar esa salida de estos animales hacia esos centros de refugio que hay en la India y en México. Ahora, profesor Cerda, ¿se reproducen mucho los hipopótamos como para convertirse en una amenaza real en esa zona del territorio colombiano? ¿Cómo es ese mecanismo en ellos? Sí, pues no sé si afortunado o infortunadamente, pues los hipopótamos están acá en nuestro país en un paraíso. Si nosotros miramos cómo es la vida de estos hipopótamos en África es tenaz porque tienen unos inviernos. Los hipopótamos son animales anfibios, necesitan del agua. Pasan todo el día lo pasan en el agua y solo salen del río en la noche a alimentarse. Son vacas, se alimentan como vacas. En África pues tienen problemas porque las sequías hacen que los cuerpos de agua se acaben
y se concentren mucho. Por eso es que en África estos animales son muy agresivos, porque claro, como pierden el agua, todos tienen que juntarse cientos de hipopótamos en unos pocos charcos. Allí se vuelven muy agresivos porque son territoriales y es. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia están en una eterna primavera, nunca les va a faltar el agua, el río Magdalena nunca se va a secar, tiene una fuente de comida, toda la que quieran. Está en un paraíso, es un clima perfecto para ellos. Entonces hace primero que no sean tan agresivos aquí, porque no necesitan ser agresivos, y obviamente eso aumenta las tasas reproductivas de los animales. ¿De qué se alimenta un hipopótamo aquí en Colombia, profesor, en el mismo sentido de su interesante explicación? El hipopótamo es un vegetariano, es una vaca. Él se alimenta en el río se alimenta de las plantas flotantes que hay muchas en el río Magdalena, y en la noche salen a la ribera a alimentarse de pasto y comen pasto en la noche. Son vacas, prácticamente. ¿Y en qué momento pueden volverse agresivos con los seres humanos? Con los humanos, en África, es cierto, cuando los humanos entran dentro del hábitat de los hipopótamos, en esos momentos de donde, primero, hembras con cría. Las hembras con cría obviamente son agresivas porque defienden a sus crías como lo hace cualquier otro animal. Eso no es solamente los hipopótamos, cualquier animal silvestre va a defender a sus crías, y los humanos somos los predadores máximos de todos los animales. Y obviamente los machos son muy territoriales, y cuando los seres humanos en esos sitios donde hay escasez de agua y están todos concentrados y los humanos entran allí, obviamente pueden ser atacados. En Colombia, como seguramente ustedes periodistas saben, los ataques de los hipopótamos han sido rarísimos. Creo que se han registrado solamente en los 30 años que llevan los hipopótamos en Colombia, los 40, como 3 o 4 ataques, la mayoría por imprudencia humana. Pero aquí en Colombia los hipopótamos no son agresivos, porque no necesitan hacerlo. Señor Cerda, usted hace mucho la comparación de los hipopótamos con las vacas, de su alimentación, de lo que, digamos, representa, pero yo quería preguntarle, ¿es muy loco pensar en la posibilidad de comer la carne del hipopótamo ante las complicaciones además que se están dando con estos animales acá en Colombia? Sí, claro, en África se lo comen. Entre otras cosas, en África los hipopótamos son considerados por la IUCN como animales en peligro de extinción. Porque tienen una alta cacería, sobre todo lo que es en Tanzania y esas zonas, pues la gente mata a los hipopótamos, además tienen una cantidad de carne, y según dicen, yo no la he probado, el sabor de la carne del hipopótamo es un sabor que sabe como a carne de cerdo. Pero solamente que pues obviamente hay que cocinarla más, eso es lo que he escuchado, y es un poco más dura, pero es comestible. En África se la comen sin problemas. Y eso ha llevado a que el hipopótamo esté en peligro de extinción en África. Profesor Cerda, si una persona que va conduciendo por el Magdalena Medio, la zona de La Dorada, Doradal, en fin, llega a encontrarse con un hipopótamo en la carretera, lo digo porque ocurrió, ¿no? Infortunadamente, Sí, qué foto tan terrible, ¿no? Que Uh-huh. ese accidente tal y quedó el hipopótamo ahí atravesado, ¿no? Tirado. Uh-huh. Tirado. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe reaccionar una persona ante una circunstancia fortuita como esa? No, pues lo obvio que lo que pasa siempre cuando uno va por carretera encuentra no solamente allá obviamente hipopótamos que salen en la noche, seguramente este accidente debe ocurrir en la noche, que es cuando salen a pastar, y obviamente los animales pues no se observan en la noche muy bien, pero si uno los ve, pues obviamente parar, esperar a que el hipopótamo se aleje, como cualquier animal silvestre. También hay muchos atropellamientos de animales silvestres en las carreteras, especialmente en la noche, porque no son observables por los conductores. Entonces, lo que uno debe hacer, si uno ve un hipopótamo o cualquier animal silvestre, cualquier animal, cuando uno va conduciendo, es parar y esperar a que el animal se mueva, y una vez que se mueva uno seguir. Pero claro, si es fortuito, el animal se aparece de pronto, y es muy complicado. Eso sí, ahí no hay forma de evitar un accidente. Es lo que exactamente se denomina un accidente. Profesor Cerda, en síntesis y en últimas, usted dice que el gobierno tiene otras herramientas distintas a la eutanasia.
distintas a pegarles un balazo, para ponernos así de gráficos, puede enviarlos a refugios internacionales, incluso a países que han ofrecido pagar todos los costos que implicaría su traslado. Esa sería la mejor opción, ¿verdad? Pero claro. Yo recuerdo que pues, una noticia en prensa de un mexicano que maneja un refugio en México, pues, un refugio de estos animales. Él vino a Colombia, inclusive lo entrevistaron, la prensa y eso, y él ofrecía que él pagaba todo, todos los gastos de transporte de estos animales para México. Igual también hay un refugio en la India que también están dispuestos a llevarse eso. Yo entraría también en conversaciones con África. Esa es una especie que está en peligro de extinción en África. ¿Por qué no llevar esos animales al África para hacer una repoblación de estas especies allá? No sé si ha habido conversaciones con algún país africano, con Tanzania o con alguno de ellos que podría de pronto estar interesado en repoblar estos animales, ya que este animal es originario de allá, es un animal que lo usan para carne, y está en peligro de extinción. O sea, hay muchas posibilidades. Claro, incluso recordemos que una política de la agenda internacional del actual gobierno es mirar hacia África, ¿no? Allí ha estado la vicepresidenta Francia Márquez, incluso vino con su idea de aprender suajili. Si esas relaciones entre Colombia y África se estrechan, habría un camino allí eventualmente para esa posibilidad que usted está planteando. Vlado, lo escucha el profesor Cerda. Profesor, dos inquietudes, o lo va a resumir a una, pero usted dice que estos animales se podrían llevar a África para que repoblaran allá. Me pregunto, por un lado, ¿qué tanta dificultad tendrían para adaptarse al ecosistema en África? Y a la vez, ¿qué tan peligrosos son tan peligrosos los hipopótamos para nuestros ecosistemas? ¿O es una alarma exagerada? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, si son peligrosos para nuestro ecosistema, pues depende. Si se reproducen ya demasiado, obviamente, claro, y como están en un ambiente excelente para los hipopótamos, pues la tasa ya creo que hay como 160. Partieron de, creo que eran un macho y dos hembras que eran los que tenía Pablo Escobar, y ayer ya en este momento ya van como en 160, según he leído las estadísticas que hay sobre ello. Y claro, si siguen aumentando, por ahora no es un problema, pero si siguen aumentando, ya la población mucho más grande, sí empieza a ser ya obviamente un problema para el ecosistema. Yo creo que sí, obviamente hay que controlar la reproducción de estos animales, sea con esterilización, o sea, llevándolos a confinamiento en algún lado, y eso. Pero y peligro no. Vayan a los zoológicos Jaime Duque, o allí hay un hipopótamo que inclusive lo llama la cuidadora y sale, le abre la boca, la cuidadora le limpia los dientes. En el Santa Cruz hay otro hipopótamo también grandísimo, y son animales realmente no atacan a los humanos, entonces porque pues el hipopótamo es herbívoro, no es carnívoro, o sea, no mata animales para comer, entonces solamente mata o ataca cuando se siente en peligro. Entonces no, es totalmente factible, pero sí, obviamente hay que controlarlo. Estoy de acuerdo, hay que controlar el crecimiento de esos animales y tratar de llevárselos para el origen donde son, desde África, o a los centros de refugio, como hemos mencionado. Pues profesor Cerda, gracias por estar estos minutos aquí en Radio Red, acompañarnos con sus opiniones y enseñanzas frente a este asunto tan importante desde el punto de vista ambiental. ¿Qué hacer con los hipopótamos que llegaron a Colombia en los años 80 y que se han convertido en todo un reto de política pública para Colombia? Es usted muy amable, bienvenido siempre. No, para servirles, siempre a la orden. Muchas gracias. Enrique Cerda Ordóñez, biólogo, magíster en conducta animal y profesor asociado de la Universidad Nacional. Él dice que los hipopótamos están en Colombia en un paraíso, ¿verdad? Uh-huh. El hábitat es distinto al de África, en donde están rodeados de amenazas, entre otras cosas. Sí. Ellos son los hipopótamos anfibios que pasan gran parte de su vida en el agua, se alimentan como vacas. En el África son particularmente muy agresivos porque son territoriales, pero aquí están, dice el profesor Cerda, en una eterna
primavera. El hipopótamo es de por sí vegetariano, es como una vaca, se alimenta de plantas flotantes en el Magdalena y en la noche sale a buscar pasto. Las hembras con cría son agresivas como cualquier animal silvestre, pero no son particularmente agresivos con los seres humanos. Sí, no, importante también lo que dice el profesor, que hay otras alternativas, no solo la esterilización, que lo hemos hablado y es complicada, Juan Manuel, porque el plan del gobierno es empezar con 20, es costoso, es engorroso y tal. Dice él, hay alternativas, hay gente que se ha prestado y que ha dicho que pone la plata para trasladar a los hipopótamos a lugares o santuarios donde vayan a ser cuidados, que esa es una opción. Y a la pregunta de Carolina de si se puede comer la carne, pues finalmente sí, que al final son otras opciones para el control de la especie, ¿no? Claro, que tienen un sabor ligero a la carne de cerdo, pero más dura. No, imagínese la cantidad de tiempo que tocaría también cocinarla, ¿no? Porque si la carne de cerdo ya hay que cocinarla mucho tiempo. La pitadora, entonces. Imagínese pero es una posibilidad, es que estamos, no sé, como contemplando solamente una opción que es esterilizar y ya. O además sacrificar a los animales, y me parece que hay muchas más opciones que podrían dar beneficio a mucha más gente, dice uno, ¿no? Pues ahí los pobres hipopótamos tendrían que... Yo no vine porque quise, sí. A mí sí me trajeron. A mí sí me trajeron. Pablo Escobar, dentro de su excentricidad, trajo esas especies que eran exóticas, se quedaron acá y bueno, ahí se han convertido en este reto. Pero yo insisto en algo de verdad. La vicepresidenta Márquez estuvo en África, una delegación muy nutrida, se anunciaron lazos con mucho Kenia, más por estrechos. ejemplo. Claro. ¿Por qué no enviarlos a esos países? Bueno, si devuélvanlos. Está la opción, sí, claro que se devuelvan, ¿no? ¿O cuánto puede costar enviarlos? ¿Será también ese rollo? Sí, pero de pronto, pues para un estado puede ser un costo accesible, ¿cierto? Sobre todo si comparte los costos con el estado de destino, ¿no? Sí. Bueno, interesantísimo tema. Hemos aprendido hoy mucho de... Sí, porque somos muy ignorantes. Sí, vamos hablando ahí, ¿no? De una. 7:57.